En el anterior programa hablamos de la buena muerte. La buena muerte. Pero claro, no es tan abundante la buena muerte. Es más bien escasa. La mayor parte de las muertes, yo personalmente estoy convencido de que son malas. Son malas la mayoría de los que se mueren al día, salvo lo que algunos querrán pensar que es una malísima muerte. Y por ejemplo, pues la muerte del bebé, pues es mala físicamente, Sí, siempre es moralmente. La muerte es siempre es como nos produce un rechazo instantáneo, ¿no? Pero como... ¿cuál es el resultado de esa muerte? Que de los niños es el reino de los cielos. Entonces ahí vemos la misericordia y la bondad de Dios, de que pues incluso a esos bebés les quita de sufrir todo lo que tendrían que padecer viviendo en familias pues incrédulas, perversas, egoístas. O sin necesidad de eso, simplemente porque eso es la voluntad de Dios y el Señor se los lleva, ¿no? Claro, el método que utilizan los seres humanos para quitar la vida a esas criaturas es diabólico. Pero es otra cosa. Pero eso es otra cosa. Ahora, ¿qué significa mala muerte? Bueno, primero, todo aquel que muera y que pase al lago de fuego, pues ahí está el volcán de Guatemala que nos da una imagen de lo que será el infierno. Esas son bocas del infierno que vomitan, bocas del Hades, como Jesucristo dijo, ¿no? Las puertas del Hades, y que dan salida a lo que hay ahí abajo, que es fuego y fuego de terror. Entonces, mala muerte, por tanto, es sobre todo la de aquellos que pasan a la condenación. No, mueren sin la salvación de Cristo, sin tener la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Les queda juicio y condenación, infierno. Y eso sí que es la peor muerte, ya no se puede tener, ¿no? Luego las circunstancias de cómo fueron o cómo no fueron sus finales en la tierra, pues serán más o menos trágicas o más o menos soportables. Pero tuvimos un caso que nos llamó la atención del actor famosísimo Gene Hackman. Gene Hackman, que hizo muchísimas películas impresionantes como buen actor, y qué curioso que les encuentran muertos a él y a su mujer en su apartamento ahí en California, creo que es, en Hollywood, no sé dónde, y él con 95 años, ella con no sé cuántos. Joven, 60 y tantos. Ella joven, era mucho más joven. Era mucho más joven que él, y los encuentran muertos. Es un misterio, no dicen nada, todo es un misterio, pero luego se descubre que, ¿cómo aparecieron? Parece que ella ha muerto de una enfermedad, algo viral, y él parece ser que como tenía Alzheimer, queda solo, completamente desamparado, y nadie se ve y él muere, me imagino que por inanición y abandono y desatención completa. Hasta el perro muere por falta de alguien que se dé cuenta y que les atienda. O sea que él con Alzheimer convive lo que le queda de vida, totalmente perdido, sin saber qué hacer con el cadáver de su mujer. Seguramente. Allí. Porque ella sigue allí muerta, él allí. Sí, los han encontrado sin saber después de muchos días. Ya llevaban. Y entonces no son descubiertos hasta que no pasan muchos días. ¿Qué explicación tiene personajes millonarios? Seguro que en una gran mansión. Por lo visto, las hijas de él llevaban meses sin preocuparse, sin ir a verles, sin saber nada de ellos. Claro. Sí, pero son cosas muy incomprensibles, que no hubiera ni una enfermera, ni una limpiadora, ni alguien que hiciera una visita de cuidado, de algún tipo de cuidado, una persona con Alzheimer. Ella parece ser que ha sido una infección vírica, es lo que han dicho. Ya.
Pues son como ejemplos de malas muertes en términos de los hechos, cómo las han padecido esas, en su etapa previa a dar el salto al otro lado. Lo que no sabemos es después a dónde han ido sus almas, pero en cualquier caso... Dramático. Dramático su final. Y así hay muchas más malas muertes que buenas, tristemente. Especialmente los cientos de miles de adultos que mueren al día. ¿Cuántos de ellos tienen una buena muerte? Vamos a leer 2 de Corintios 2, del 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto me hace pensar cuántas veces pues se atiende a los moribundos y no se les advierte de que su estado crítico, incluso pues hasta los médicos ocultan el final de sus enfermos y les privan de reflexionar de que es el momento más trascendental de su vida desde que nacieron. Es el salto al otro lado. Entonces, pues incluso todos estos profesionales de la religión que vienen a ministrar a los moribundos y les intentan consolar, les intentan tranquilizar, les dan bálsamo, les dan la extrema unción, les dan ya como si pudieran ser perdonados todos sus pecados sin que se arrepientan de nada. Esto es lo que están diciendo, que algunos medran falsificando la palabra de Dios y no tienen escrúpulos, ni siquiera en situaciones tan trascendentales para pues cumplir con su responsabilidad como representantes, supuestos representantes de Dios y de la verdad. También incluso, fíjate qué daño tan grande se produce. Parece ser, por la experiencia de que ya existe y todo lo que se ha recogido de este tema, antes de la muerte, parece ser que hay momentos de lucidez especial, momentos de despertar de conciencia de una manera especial, y recuerdos, y también hasta visiones. Dicen que la gente un poquito antes, o incluso algún día antes, que tienen experiencias muy especiales, como que Dios despierta sus conciencias de una manera, por medio del Espíritu Santo, sin duda, no tengo duda de eso. Y ahora al dormirles, como les duermen, ¿no? Les quitan. Sí que es verdad que es bueno tranquilizar, calmar o los dolores, ayudar son los muy dolores, fuertes, pero no completamente anular la conciencia, porque les privan precisamente de ese tiempo en que Dios les va a dar un toque especial, ¿no? Y que quizá les despierta sus conciencias para arrepentirse y para pedir perdón a Dios. Bueno, yo creo que es lo que nos expresa el último canto del cisne, ¿no? Que parece que ese es el más glorioso, como si que tuviera un subidón de inspiración, ¿no? Pues Dios que Debe ser algo espiritual, que quiere dar oportunidad a todos. No es solo físico, porque lo plantean a veces, claro, pero es algo espiritual. No, pero para mí la expresión esa del último canto del cisne es un poco una comparativa de lo que sucede con un animal tan hermoso y con su cántico a lo que sucede con el hombre, que es mucho más hermoso como creación de Dios que cualquier animal y cualquier otra criatura, incluso más que los ángeles, porque los ángeles son criaturas hermosas, pero no tienen
la posibilidad de ser hechos hijos de Dios, y los hombres sí. Entonces, efectivamente, lo que tú dices puede ser que haya un rayo de luz. Y yo creo que para eso estamos nosotros, los hijos de Dios, para ser olor grato de vida, para vida eterna. Y olor grato incluso de muerte para los que rechacen esa inspiración, esa oportunidad final que nosotros hemos de transmitir y de dar, especialmente a los que ya están a punto. Yo recuerdo una de las experiencias, ¿no?, que fui a ver a uno de nuestros jóvenes al hospital, que estaba pues enfermo de SIDA, y tenía en la misma habitación al lado, con una cortina, pero al lado, a un moribundo muy anciano. Y entonces, después de orar por nuestro joven y, bueno, pues el recibir el perdón de Dios, y, bueno, después resulta que fui a orar por el anciano. Le dije: ¿quiere usted que ore por usted y que se prepare su alma para irse con su Creador? Y con una voz que casi no se le entendía, no podía casi ni hablar: aún no es tiempo, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Digo: ¿cómo que no es tiempo? Pero si usted, ¿cómo que no es tiempo? Por favor, si ya no le queda tiempo. Entonces, es increíble, ¿no?, la ceguera, ¿no?, del incrédulo y de los que no quieren creer, o no quieren pedir socorro, no quieren doblar su orgullo, no es tiempo todavía de que usted pida perdón. Y bueno, pues los mercaderes del templo, los vividores de las ovejas, a costa de las ovejas, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, etcétera, y falsos apóstoles, pues están cavando su mala tumba, están prevaricando, engañando y blasfemando para fabricarse su mala muerte. Aunque no lo crean y aunque no lo reflexionen, porque están muy encendidos con esa pasión de codicia, de amor al dinero y al poder. Y vemos, por ejemplo, lo que Nimrod, el primer anticristo de la historia, que se encumbró como si fuera Dios y permitió que su mujer Semiramis también se convirtiera en diosa. Los dos seres humanos endiosados, primeramente. Después vinieron muchos otros endiosados, pero estos fueron los primeros. Qué mala muerte tuvo. Resulta que el ungido de Dios, Set, lo mató, lo descuartizó y envió las partes de su cuerpo distribuidas por todo el orbe, por todos los puntos cardinales, para que los habitantes vieran aquel Dios cómo acabó. Y así vemos muchas malas muertes. Por ejemplo, la mala muerte de Elí, un sumo sacerdote y profeta. Las malas muertes de Elí y de sus hijos. Y la tragedia de pronunciarse en Israel por primera vez una palabra fatídica: y Kabod, la gloria de Dios es traspasada. Ha sido quitada de los ungidos de Dios y del pueblo de Dios por la blasfemia, la mala conducta, la perversión de los representantes de Dios y de sus familiares. Y vamos a leerlo en 1 Samuel 4, del 15 al 21. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podían ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y tus dos hijos, Ofni y Finnes, fueron muertos. El arca de Dios ha sido tomada.
Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: «No tengas temor, porque has dado a luz un hijo». Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: «Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido». Es terrible. El suegro, el marido, que era hijo del profeta Elí, habían caído muertos. Los hijos fornicaban en la entrada del templo, no importaba, y Elí consentía y honró más a sus hijos que a Dios, y fíjate cómo acabó, ¿no? Es terrible. Y la palabra Icabod, la gloria de Dios, es traspasada. ¿Cuántos que tuvieron la gloria de Dios acabaron en una mala muerte, habiendo sido instrumentos de bendición de Dios para ser guardados y encaminados hacia una santa muerte, bendita muerte, de gloria, de triunfo del pecado, del mundo, del diablo? Bueno, pues vemos como también el rey amalecita, y Amalek fue el primer anticristo y enemigo de Israel. Amalek, los amalecitas. Pues resulta que también Agag tiene una mala muerte por haber sido criminal contra Israel. Así han tenido mala muerte los dirigentes palestinos asesinos de Hamás. Sí, pero uno tras otro. Y nombran a un sustituto y otra mala muerte. Y así, porque Dios es juez, da la vida y la quita. A algunos se la quita benditamente, en paz, como un descanso, y a otros se la quita con juicio, con hacha, con espada o con mortandad de enfermedad. Y así lo leemos en Primera de Samuel 15, 32 y 33. Después dijo Samuel: «Traedme a Agag, rey de Amalek». Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: «Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte». Y Samuel dijo: «Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres». Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahvé en Gilgal. Terrible, cortó en pedazos a Agag, pero es que él había sido igual que Hamás, lo mismo, había matado a niños, a las mujeres y a sus hijos, con una crueldad terrible. Pues es lo mismo que hemos visto. El que la hace la paga a Dios. Dice: de ninguna manera se piensa en impío que quedará sin castigo. Y este pensaba que le iban a perdonar, que no le iban a ejecutar. Pero vino el profeta ungido por Dios y le cortó en pedazos. La mala muerte está caminando hacia millones y millones de personas, con su guadaña, con su peste, con su terror, porque cuántos mueren en pánico, en terror. Eso sí que son malas muertes. Y muchos dictadores se investigan ustedes cómo murió pues Stalin, cómo murió Lenin, cómo murieron tantos monstruos. Vemos a Hitler suicidándose, mala muerte. Pues así también Saúl, un ungido de Dios, que Dios bendijo, que le llevaba de victoria en victoria, que le dio incluso la gracia de profetizar,
Y resulta que fue el primer rey que Dios nombró para Israel, su pueblo, resulta que se desvió, se ensoberbeció y prefirió honrar más a sus capitanes, a sus ejércitos, que a Dios. Y cayó en desgracia. Y leemos cómo fue su trágica muerte. Primera de Samuel 31, del 1 al 7. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. No solamente tienen malas muertes, sino que son devastados sus territorios, sus propiedades, sus hogares, y son conquistados por los malignos. Esa es la consecuencia, ¿no? ¿Y cuántos así ungidos han tenido esa mala muerte? Hoy, viendo ese empoderamiento femenino, con ese feminismo diabólico, para mí tan diabólico como el machismo, que nadie se engañe. Claro que sí. Santificar a la mujer por ser mujer y demonizar al hombre por ser varón, pues entonces estamos muy... Ni el hombre es santo, ni la mujer tampoco, ninguno bueno, todos pecadores. Y entonces hay que analizar las muertes de las Jezabeles de la historia, que empoderaron a las mujeres. Y a mí me hace pensar que Argentina, que tuvo un giro de empoderamiento, de feminismo y que acabó pues trastornando a multitud de jóvenes, pues resulta que hay un referente de una endiosada mujer del presidente de Argentina, Eva Perón. Su muerte fue de lo más terrorífico, porque fue larga, pero nadie podía entrar en su habitación, de la peste que salía de su cuerpo, corrompiéndose en vida, y su propio marido la visitaba, porque era insufrible. Son malas muertes. Y vamos a ver la tragedia de la madre de las Jezabeles desde después de que Dios formara el pueblo de Israel, porque hay una primera madre de todas, que es Semiramis, la mujer de Nimrod, madre de todas las Jezabeles y de todas las rameras religiosas, que se endiosó, se proclamó diosa. Y de su fornicación engendró a un hijo que se llamaba Tamud, al cual endiosó también. Y además proclamó que fue Nimrod resucitado quien la fecundó. Así que ya tenía su trinidad satánica. Pues vemos el final de Jezabel, profetizado además, cómo se cumplió la profecía. Esa perversa que mataba a los profetas justos de Israel y levantaba y sobornaba y corrompía y pervertía profetas y los tenía como su séquito de su religiosidad babilónica, como sumo sacerdotisa, esclavos suyos. Segunda de Reyes 9, del 30 al 37. Vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó,
se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, y se asomó a la ventana, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella le dijo: ¿Sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron en ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: aquí está Jezabel. Es la profecía de una malísima muerte, realmente muy preparada. Es la cosecha de una mala muerte por haber hecho una siembra de terror, de maldad. Y por eso la palabra de Dios advierte a los varones de guardarse de las Jezabeles, porque casarse es una bendición de Dios, y aquí estamos, pues un ejemplo: 54 años llevamos casados y contentos y gozosos, sin menosprecio del uno del otro, y en respeto total y en creciente unidad de amor. Pero ¿cuántos matrimonios están cosechando la tragedia de no haber sido sabios y no haberse juntado con mujeres verdaderamente femeninas, mujeres no feministas pero femeninas, humildes, mansas, esforzadas, respetuosas, y sufren las consecuencias? Es increíble, de los miles y miles, no sé cuántos miles, hablan de, no sé, 30.000 o 40.000 denuncias de mujeres a sus parejas, a sus novios o queridos o esposos varones, de abusos. ¿Cuántas de ellas son perversiones, mentiras, falsas acusaciones, intentos de satisfacer su odio o incluso de conseguir prebendas? Algunos son ciertos, sí, claro. Y podemos decir que el machismo es desde siempre más cruel y frecuente que el abuso feminista amazónico. Claro que sí, y repugnante el machismo. Pero lo que no podemos es pensar que el péndulo se tiene que desviar al otro lado y que entonces ahora las mujeres agarren un látigo de que es su lengua y acusen, condenen a los hombres simplemente porque a callar, aquí mando yo. Pues este es el problema, y la palabra de Dios nos advierte. ¿Quiénes son los que caen en manos de la mujer extraña? Los que no tienen respeto a Dios. Pues no les da Dios la gracia de tener una bendita compañera. Vamos a leer la exhortación importante del Proverbio 2, desde el 10 al 19. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos rectos, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud, se olvida del pacto de su Dios.
por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Bueno, pues esto es algo tan contundente y práctico que pues busquemos la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría? Pues la verdad, conocer la verdad. La verdad nos hará libres. Cristo es la verdad. Los pensamientos de Cristo, los deseos de Cristo, esos son verdades. Y entonces, agarrándonos a esas verdades, pues respetaremos al autor de esas verdades y nos consagraremos a obedecerle y a confiar en él. Y él nos guarda de las Jezabeles. Así, qué hermoso. Yo casi lloro muchas veces de gratitud de ver a todos nuestros hijos casados, bien casados, con benditas siervas de Dios. Y a nuestros nietos, que se van casando también. Es maravilloso. Y yo creo que eso es lo principal de la vida, después de la prioridad de la vida eterna, después la vida aquí en la tierra, de ser benditos. Benditos. Y tener una vida de calidad. Esa vida de calidad no es la vida del dinero y de los caprichos, no, es la vida de felicidad, de tener la comunión con nuestro Creador y Salvador y la comunión del verdadero amor entre los miembros de la familia y amigos y otros, muchos más hermanos en la fe. Hermosura de Dios. Bueno, es un caso muy curioso de una mala muerte de alguien que durante muchos años fue fiel a Dios, pero no completó su obra. Y hubo algo que le detuvo, probablemente las mujeres, si es que tenía varias por ser rey, o la mujer. Y vamos a verlo con respecto al rey Azarías, Segunda de Reyes 15, del 1 al 5. Este rey comenzó, fíjate tú, a reinar, pues cuando tenía 16 años. Probablemente es el rey más joven de todas las monarquías que hubo en Israel, y gobernó nada menos. Gobernó Dice 52 años. Vamos a leerlo. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Yahvé conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Yahvé hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada. Y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Vemos que por ser débil, muy demócrata debía de ser, ¿no? Este rey al final, no sé qué consejeros, o por su debilidad, después de 52, de no sé cuántos años, porque siguió reinando leproso, pero apartado. Y era su hijo el que realizaba las actividades monárquicas. Y este rey cedió a las costumbres paganas, perversas del pueblo, que persistió en adorar a los ídolos, encender incienso y dar culto a ellos en los montes. Y entonces Dios, fíjate tú, qué terrible, le hirió con lepra hasta su muerte. Y todo el resto, no dice cuánto tiempo estuvo leproso, pero sí que estuvo leproso hasta su muerte, y que tuvo que ser separado, como era la ley. No podía convivir con nadie. Y esa es una mala muerte de alguien que había reinado y hecho, como dice
claramente Había hecho bien, ¿verdad? que él hizo lo recto. Pero cuidado, si el justo pecare, morirá por su pecado. Si el pecador se arrepintiere, vivirá porque se arrepintió y Dios le perdonó. Esta es la realidad que Dios quiere hacernos ver. Bueno, son muchas muertes malas, pero por ejemplo, la muerte de Herodes, este perverso y tirano endiosado. Que mató este es el que mató a Juan Bautista, ¿no? Sí, Hechos Es 12, del 20 al 23. El hijo del que mató a los niños. Exacto. Entonces es toda la familia, ¿verdad? Y No, es una saga. Es una saga. Una saga. La saga Herodes. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Esto Qué terrible, ¿eh? Sí, creo que era cáncer de testículos, probablemente a consecuencia de enfermedades venéreas. Igual que su padre, por lo visto también Herodes el Grande murió igual. Creo que los dolores eran terribles y el olor espantoso también parecido. Así que comido de gusanos efectivamente era como una podredumbre. Son enfermedades. Claro, que la gente decía, ¿no? Queremos oír voz de Dios y no de hombre. Y él allí totalmente empoderado dijo, pues aquí estoy. Como diciendo, yo soy Dios, os voy a hablar, ¿no? Inmediatamente, cayó muerto, comido de gusanos por dentro. Qué terrible muerte. Malas muertes, sí. Vemos otras, como por ejemplo una trágica. Nada menos de un compañero muy directo de Jesús, escogido como uno de los 12 apóstoles. La muerte de Judas. Mateo 27, del 3 al 8. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Qué hipócritas, ¿verdad? Qué malvados. ¿Pagan ellos ese precio? Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y cumplieron así una profecía, ¿verdad? Me parece que es Zacarías que habla del campo del alfarero, ¿verdad? Sí. Pues ¿por qué precio me habéis vendido? 20 monedas. Claramente, como dice el profeta, ¿verdad? Pues sí, y Judas, fíjate tú, que claro, se dio cuenta de la atrocidad que había cometido al ver cómo martirizaban a Jesús. Y había estado con él 3 años y medio. Le había visto hacer milagros. ¿No sería un arrepentimiento? Prodigios. No. ¿No crees que se arrepintió? No. Simplemente se aterrorizó. Se aterrorizó ante la culpa que le embriagaba y buscó cómo librarse de esa culpa en la forma religiosa, intentando devolver las monedas y conseguir el perdón del clero, como hacen muchos, que buscan el perdón del cura o del obispo o de quien sea antes de morir. No puede perdonar ningún ser humano, solo Cristo, solo Dios perdona. Y cuando Jesús dice al paralítico: tus pecados te son perdonados por la fe que había tenido él, ¿quién es este para perdonar pecados si solo Dios puede perdonar? Por eso le perseguían, no lo podían entender. Porque él se hacía igual a Dios. Se hacía igual a Dios. Porque es Dios hecho hombre. Pero el caso es que Judas, en ese desesperado momento de culpabilidad feroz, condenatoria, es terrible la culpa,
pues intentó redimirse erróneamente. La ley, la religión no perdona, la letra mata, la ley condena, no perdona. No es la ley la que perdona nunca, es Dios el que puede perdonar. Y entonces se ahorcó porque no pudo soportar esa condenación. ¿Cuántos suicidios hay hoy Por la culpa. en el mundo, cada día? Por la culpa, por el miedo, por el pánico, por el sufrimiento terrible de la angustia vital. Yo lo sé muy bien porque yo estuve a punto de suicidarme cuando era joven, imbuido del existencialismo de Sartre, de Camus, de Nietzsche, todos estos monstruos que curiosamente indujeron a miles, no sé, cientos de miles quizá, al suicidio, y que ellos no se suicidaron. Hombre, algunos sí, como Camus, pero y muchos románticos que se suicidaron, ¿no? Bueno, como Larra, como Becker, como Byron. Sí, claro que sí, por esa angustia vital de no entender el porqué de la vida y el porqué tener que sufrir, pues fracasos emocionales, románticos, impotencias, y por qué tener que sufrir las injusticias feroces que ven a su alrededor, o las propias, que es la culpa. Así se suicidó Nerón, Hitler, así se han suicidado multitud de tiranos. Y así yo veo a políticos que están suicidándose, aunque no lo saben, porque además lo hacen lentamente. Pues sí, esas son las malas muertes, ¿no? Y bueno, pues sabemos que Marco Antonio, Cleopatra y tantos otros se suicidaron, ¿no? Y hoy especialmente jóvenes se suicidan trágicamente, ¿no? La culpa mata. No se olviden de esa frase. La culpa mata. El perdón da vida. Y vida eterna. Segunda de Corintios 7, del 9 al 11. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, y qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo había mandado a los corintios que expulsaran y entregaran a Satanás a un corrupto perverso que se acostaba con la mujer de su padre. Entonces ellos enfrentaron al corrupto y resulta que se entristecieron tanto de tener que cumplir con esa orden del apóstol, que pues llorarían probablemente por el que iba a ser condenado, porque entregarlo a Satanás, pues imagínense. Es lo que sucede con los que tienen la mala muerte, son entregados a Satanás, por Dios, porque no quieren la buena muerte, la buena vida ni la buena muerte. Y entonces el perverso se arrepiente de corazón, pide perdón y abandona su perversión. Y le perdonan. Y entonces Pablo dice que cómo me alegro de haberos contristado con esa decisión para que esto suponga arrepentimiento para vida. Y no, expulsión. ¿Cómo se llama cuando se hace alguien que es expulsado de la religión? Bueno, para entregarlo a Satanás. Excomunión. Excomunión. Esa es la palabra. Entonces se alegra, que bueno, yo desde aquí, con este programa, mi esposa y yo, nos alegramos de que os estemos contristando con este programa, porque es un programa para ponerse uno muy, muy, muy seriamente entristecido por la tragedia de cuantas malas muertes, incluso algunas de sus familiares que recordarán.
Y qué bueno que esa tristeza sea para vida y no para muerte. Ezequiel 18, 23 a 28, ¿qué quiere Dios? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dijo Yahvé el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Vida o muerte, esta es la palabra de Dios. Este es el ofrecimiento que hace Dios a todas las criaturas humanas. ¿Qué quieres, vida o muerte? Proverbios 11, 19 dice así. Sí, perdón. Como justicia o maldad, eso es vida o muerte. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Sin duda, camina hacia la muerte. Santiago 1, del 12 al 15. La paga del pecado es muerte. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna, pero la condenación viene por el amor al pecado, al diablo, al mundo. Esa es la paga del pecado. Y bueno, pues podríamos terminar. Cuidado, mucho cuidado, precaución. Proverbios 14, 12, prudencia. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ten cuidado con qué camino escoges. Solo hay un camino de vida y vida eterna, se llama Jesucristo. El camino y la verdad y la vida. Y así podemos seguir leyendo para terminar 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vida o muerte, la vida con Cristo, la muerte siguiendo la genética malvada de Adán y de Eva. Y así puedes escoger. Escoge la vida. Clamemos hoy por la vida y vida eterna. Y hagámoslo como el salmista en el Salmo 116, del 3 al 9. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Yahvé, diciendo: oh Yahvé, libra ahora mi alma. Clemente es Yahvé y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Yahvé guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Yahvé te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Yahvé en la tierra de los vivientes. Muchos de nuestros oyentes pues tienen familiares o amigos moribundos. Y muchos moribundos están en esta situación. Díganles que clamen al Señor y que libre sus almas de la muerte. A lo mejor su cuerpo ya no puede ser librado, porque ya terminó su tiempo terrenal. Y Dios no quiere darle prórroga, que si quiere lo puede hacer.
pero al menos que su alma, que es el contenido del cuerpo, que es eterna, sea librada de la muerte, de la condenación, y pase a la vida eterna con Cristo. Reflexionen los que nos escuchan si están en sus camas enfermos, en peligro de morir, y aquellos que tienen familiares en la misma situación. Denles el mejor regalo antes de la separación definitiva. Guíenles a la vida eterna, aceptando el pago que Cristo hizo por nuestros pecados, muriendo. Paga la muerte con muerte, como correspondía. Y ese pago es expresión de un amor tan inmenso que uno no puede huir de rendirse y admirar y asombrarse y maravillarse y enamorarse. Háganlo, por favor, y oremos por las personas que están en esa situación de grave peligro inminente de pasar a muerte eterna o a vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias y queremos ser olor grato a ti, Señor, tanto en los que viven como en los que mueren, Señor, porque te obedezcamos, Señor, y proclamemos tu salvación, Señor. Como dice tu palabra, que hablemos de tus maravillas, que proclamemos tu nombre, Santo. que no cesemos de hablar de ti y de decir que tú eres el final de todo hombre y que ahí estás para hacer justicia, porque eres hoy un Padre misericordioso que aporta salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Por esa muerte en la cruz del Calvario, tú pagaste, Señor, todos los pecados de aquellos que acudimos a tus pies, pero también serás un juez justo que juzgará y castigará en el momento en que tú decidas. Gracias, Señor, ayúdanos a seguir adelante, danos tu gracia, tus fuerzas, que podamos ser testigos, testimonio tuyo, y también, Señor, que nunca, Señor, dejemos tu vida, Señor, en nosotros, que tu vida permanezca y que fluya, Señor, hasta la eternidad. Gracias. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Hemos podido concebir que no hay plan, función más relevante en nuestra existencia que llevar a nuestros semejantes a la vida eterna, a la salvación de sus almas. Lo demás puede ser más o menos importante, pero no es parte de lo principal. Por lo tanto, en esa revelación de responsabilidad en nuestra conciencia, hablemos de la salvación que solo Cristo da, ninguna religión la da, solo Cristo da, con el Evangelio del arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados por el Padre misericordioso que nos da en Cristo Jesús. Arrepentíos, ese es el mensaje. Y si eso cala en los corazones porque reciben la revelación de que hay maldad, y todos tenemos maldad, entonces esa convicción de pecado y de juicio puede llevar a esa salvación del arrepentimiento sincero, odiar el pecado y de agarrarse al amor de Cristo, de muerte y de cruz. Gracias por estar con nosotros y hasta el próximo programa. Si Dios quiere, estamos contigo.